Y continuando, vamos a ver cómo es la activación que se presenta por una vía accesoria durante el ritmo sinusal, la activación que se da a nivel ventricular y la explicación del trazado a nivel del electrocardiograma. Entonces, en el complejo QRS, que es el que va a presentar el principal cambio, tiene un movimiento ascendente distorsionado, que es la onda delta, debido al inicio de la activación. El intervalo PR es reducido y este complejo QRS se va a ampliar debido a que representa dos diferentes ondas o dos frentes de ondas de excitación a través de los ventrículos. En estos pacientes las frecuencias ventriculares máximas van a ser de hasta 250 latidos por minuto. Ahora, vamos a hablar de las vías ortodrómicas y antidrómicas. En el caso de los ventrículos, que solo se despolarizan por una vía de conducción normal, que es el nódulo auriculoventricular, y el haz de His. Esto sería la vía, hablando de la vía ortodrómica. Generalmente estas se presentan con un complejo estrecho y, como había dicho, la conducción está disminuida en nodo AB y aumenta en la vía accesoria. Puede producirse a través de tractos ocultos. Durante la taquicardia no aparece la onda delta y la amplitud del complejo QRS puede ser normal. Y en cuanto a la antidrómica, estas son más raras. En algunos casos se pueden presentar como taquicardias supraventriculares de complejo ancho, y aquí la conducción a través de la vía accesoria está disminuida y aumenta la conducción a través del nodo AB. Esta va a requerir más de una conducción anterógrada y debe observarse durante el ritmo sinusal un patrón similar al de la preexcitación. Aquí vemos, como había comentado, los QRS son amplios porque los ventrículos van a ser activados completamente por la vía accesoria de manera anterógrada. Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a hacer la diferenciación de una vía orto o antidrómica. Recapitulando un poco en cuanto al síndrome de Ward-Parkinson-White, vemos que se debe a una preexcitación ventricular porque los impulsos que vienen de las aurículas van a alcanzar a despolarizar los ventrículos de manera prematura debido a esta falta de freno en el nodo AB por la presencia de una ruta de conducción anormal. Generalmente esto es un fascículo muscular que conecta aurículos y ventrículos, y habíamos dicho que para dar como tal el diagnóstico de Ward-Parkinson-White requerimos, además de la preexcitación, que se presente un cuadro de taquicardia. Aquí tenemos la conducción normal y el trazo del ritmo sinusal, y aquí vemos cómo es la conducción alterada por una vía de reentrada. Vemos aquí nuevamente que el impulso de los ventrículos vuelve a entrar hacia las aurículas y, debido a esta falta de retraso en el nodo AB, se vuelve a despolarizar de manera temprana los ventrículos, dando la morfología en el complejo QRS que ya habíamos comentado. Aquí se ve el electrocardiograma de un paciente en el que se presenta una preexcitación a nivel ventricular de manera intermitente, y lo que nos marcan los asteriscos son aquellos complejos QRS en los que de pronto vemos un cambio en la morfología e incluso en su duración, debido a que, como habíamos visto, se presenta de manera intermitente y reversible estos episodios. Ahora vamos a ver de manera general el tratamiento. Tenemos una taquicardia supraventricular que es regular. Lo primero que hay que hacer es maniobras vagales y la administración de adenosina por vía intravenosa. Si alguna de estas medidas no son efectivas, vamos a valorar si nuestro paciente está estable hemodinámicamente o no. En caso de que no esté estable, tenemos que hacer una cardioversión eléctrica, y en caso de que sí, podemos iniciar nuevos de igual manera con tratamientos farmacológicos, con betabloqueadores o calciantagonistas. Si después de un tiempo no tenemos respuesta, tenemos que evaluar nuevamente la cardioversión eléctrica. En cuanto a las maniobras vasovagales que tenemos, está el masaje del seno carotídeo. En algunos se comenta inducción del vómito, inmersión brusca de cabeza en agua fría y Valsalva, pero pues sin duda las que tenemos más a la mano, las que se realizan de manera más habitual, es el masaje del seno carotídeo y realizar maniobra de Valsalva. Este es un artículo viejito, desde 1998. Es un ensayo prospectivo en el que se reunieron a 187 pacientes y se comparó la estimulación de Valsalva y el masaje carotídeo para abortar a un paciente con taquicardia supraventricular. Dentro de las conclusiones del artículo
Ambos tienen eficacia y no hay diferencia significativamente estadística entre cada uno. Esta es una revisión del 2013. Fue una revisión sistemática en la que se incluyeron a 3 ensayos clínicos aleatorizados con un total de 317 pacientes y valoraron también la estimulación de Valsalva. A pesar de que esta fue efectiva para abortar los episodios de taquicardia supraventricular, pues no hay evidencia que sea como a favor o que sea el tratamiento de elección. En cuanto a un paciente que se encuentra inestable, se tiene que realizar cardioversión eléctrica, entonces tenemos que valorar los síntomas severos que tenga nuestro paciente, tener a la mano lo indispensable para el manejo de vía aérea y demás, la oximetría, tener aspirador, una vía intravenosa y equipo necesario para la intubación. Se sugiere en muchas ocasiones si el paciente no está inestable, no se requiere la cardioversión en ese momento, la presencia o realizar un ultrasonido transesofágico para descartar la presencia de trombos intracavitarios y tratamiento con heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, pues realmente en un paciente que esté en estado crítico, pues no hay tiempo de realizar este tipo de maniobras. Aquí nos da las dosis iniciales en la cardioversión, dependiendo del trazo electrocardiográfico. Se sugieren pacientes con QRS estrecho y regular iniciar con cargas de 50 a 100 joules, estrecho y regular hasta 200 joules en modo bifásico, 200 joules monofásico. Si es ancho regular, iniciar con 100 joules y si es ancho y regular es la dosis de desfibrilación. En cuanto al tratamiento farmacológico, la de primera línea pues es la adenosina. La dosis inicial es de 6 miligramos intravenosa y se repite 12 miligramos después de 2 minutos, llegando hasta 30 miligramos como dosis máxima. Tenemos que vigilar sobre todo datos de hipotensión, broncoespasmo o fibrilación auricular en estos pacientes y tener nuestras precauciones en aquellos pacientes asmáticos. El uso de verapamilo, que realmente muchas veces no está al alcance en el hospital. Las drogas alternativas o de segunda línea, diltiazem tampoco es algo que tengamos a la mano. El uso de betabloqueadores como el metoprolol, 5 miligramos, 2 minutos cada 5 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 15 miligramos, igual vigilando sobre todo datos de bloqueo o de hipotensión. El propanolol. Y en aquellos pacientes que presentan fibrilación auricular aberrada o con preexcitación o que son refractarias, de primera instancia procainamida y flecainamida. En este estudio australiano es una revisión sistemática de 10 metaanálisis que se publicó en el 2009 con un total de 577 pacientes. Aquí se comparaba el uso de adenosina intravenosa contra calcioantagonistas para el tratamiento de la taquicardia supraventricular y realmente no hubo evidencia a favor de una o de otra terapéutica. Sin embargo, pues como les comentaba, de manera inicial generalmente se usa la adenosina. Ahora ya el tratamiento de mantenimiento, digamos, a largo plazo, los betabloqueadores, sobre todo metoprolol hasta 200 miligramos por día, vigilando datos de hipotensión. Los calcioantagonistas e incluso digoxina, igual mantenerlo en dosis terapéuticas y vigilar datos de intoxicación. Pacientes con preexcitación o que sean refractarios, de primera línea flecainamida o propafenona y los agentes alternativos a amiodarona, vigilando las pruebas de función tiroidea y su interacción que puede tener con ciertos anticoagulantes. Estos son los cambios que se realizaron en la guía del 2019, las guías europeas con respecto a las del 2003. Sobre todo nos muestra los niveles de recomendación, cómo han cambiado las taquicardias de complejo QRS estrecho en agudo. Nos marcan aquí de primera instancia o como opción los calcioantagonistas intravenosos, bajo el nivel de evidencia 2A, los betabloqueadores que se encuentran 2A y aquí no se menciona la amiodarona ni la digoxina. Las taquicardias de QRS ancho, tratamiento agudo, procainamida, adenosina y amiodarona son las opciones que se manejan con los niveles de evidencia que vemos de este lado. La taquicardia sinusal inapropiada. Aquí no nos marca el uso de calcioantagonistas y la ablación de catéter tampoco se menciona para este tipo de pacientes. En las taquicardias auriculares, el tratamiento agudo betabloqueadores, flecainamida, propafenona, amiodarona. Vemos aquí los niveles de evidencia cómo cambiaron con respecto a la guía del 2003. En las taquicardias por reentrada, tampoco se menciona el uso de amiodarona y el tratamiento crónico vemos el predominio de los calcioantagonistas y de los
beta bloqueadores. Ahora tenemos que identificar bien aquellos pacientes que se encuentran con preexcitación o con fibrilación auricular aberrada, que puede tener cierta contraindicación al uso de adenosina, calciantagonista, beta bloqueadores o digoxina. Aquí de primera instancia la administración de amiodarona. Otra opción de tratamiento en estos pacientes es la ablación por radiofrecuencia con catéter. Aquí se muestra más o menos cómo se realiza el procedimiento. Se ingresa por vía femoral y una vez que ya se localiza la vía accesoria, habíamos dicho que esto se puede hacer incluso por electrocardiograma, se rompe o se destruye esa vía accesoria para evitar estos episodios en los pacientes. En cuanto a las complicaciones y pronósticos, ya habíamos dicho que estas tienen un curso benigno en la mayoría de los casos. El riesgo de presentar muerte súbita, sobre todo en los pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White, se asocia a que presenten fibrilación auricular, más la conducción que presentan a través de esta vía accesoria, que nos va a dar una respuesta ventricular rápida y que finalmente va a degenerar en fibrilación ventricular. Cada paciente tiene un riesgo diferente de presentar muerte súbita por fibrilación ventricular y se estima que hasta el 53% de los casos esta va a ser la primera manifestación de este síndrome. De manera ya muy rápida y general, las taquicardias de QRS ancho, tenemos la taquicardia ventricular, que representa hasta el 80% de las taquicardias de este tipo. La taquicardia supraventricular con conducción aberrante, que eran las que habíamos comentado, puede registrarse bloqueos de rama fijos o aquellos que se presentan con aumento de la frecuencia cardíaca. Estos que se presentan con aumento de la frecuencia cardíaca van a ser generalmente el tipo de bloqueo de rama derecha. La conducción por una vía accesoria, como habíamos comentado, que son generalmente las antidrómicas, y la estimulación ventricular por marcapasos, que se desencadena de manera principal en las aurículas. Tenemos taquicardias ventriculares monomórficas, en la que todos los latidos van a tener una morfología similar, y las polimórficas, en las que cambian de un latido a otro. Aquí tenemos un ejemplo de taquicardia ventricular monomórfica. Vemos que no hay presencia de ondas P, el QRS se encuentra ensanchado, pero todos los latidos tienen una morfología similar entre ellos. En cuanto a las taquicardias monomórficas, generalmente van a ser positivas en B1 de tipo bloqueo de rama derecha y negativas tipo de bloqueos de rama izquierda. Las etiologías generalmente son muy parecidas a las taquicardias supraventriculares: la presencia de cicatrices por infartos previos, antecedente de infecciones como miocarditis o presencia de alteraciones ventriculares derechas arritmogénicas. En la taquicardia ventricular polimorfa, esta va cambiando de un latido a otro, y otra de las representaciones de esta es la torsada de Pointes, o torsada de puntas. Aquí tenemos, además de la taquicardia ventricular polimorfa, un aumento en el complejo en el intervalo QT. Este puede ser adquirido, generalmente en los pacientes se presenta por alteraciones hidroelectrolíticas o por uso de ciertos medicamentos, o congénitos que se presentan de manera más rara. Para el tratamiento de estos pacientes es indispensable, una vez que se logra la estabilidad de ecocardiograma y pruebas de inducción de isquemia, para encontrar una etiología probable. En aquellos pacientes que ya han tenido infartos, a consecuencia de alguna de estas arritmias, implantar un desfibrilador cardíaco, y prevención primaria en aquellos pacientes que cursan con este tipo de alteraciones y además ya tienen daños estructurales o presentan una FEBI baja menor del 30%. El uso de betabloqueadores o calciantagonistas intravenosos, sobre todo verapamilo, y en la torsada de Pointes hay que tener administración intravenosa de sulfato de magnesio como tratamiento inicial. Estos pacientes también se pueden beneficiar en la mayoría de los casos con ablación con radiofrecuencia, aunque también se ha encontrado reincidencia bastante alta en estos pacientes.